Las manos, mente hecha carne. Las manos, nuestras fieles servidoras, instrumento de instrumentos, como el rostro, espejo del alma. Parecerían tener vida propia, seres vivos en el extremo de los brazos. Ellas cogen, agarran, empuñan, aprietan, saludan, tocan, acarician, manosean, pellizcan, escriben o teclean, manipulan, manejan. Atributo propio de la condición del ser humano. Al igual que éste, las manos tienen naturaleza mental. Son mente hecha carne. Nuestra vida cotidiana está llena de experiencias en las que intervienen las manos, de manera tan hábil y silenciosa que raramente pensamos en lo mucho que nos sirven. Cada mañana empieza con un cierto ritual en nuestra carrera de obstáculos privada. Objetos que deben abrirse o cerrarse, retorcerse o doblarse, atarse, extraerse, mezclarse, alzarse. Así como algo de desayuno que debe mondarse, exprimirse, cortarse, untarse. La presencia permanente de las manos en nuestras vidas queda reflejada en muchas expresiones del lenguaje. Con las manos en la masa, Lavarse las manos, mano de obra, manos a la obra. Mano a mano, Ganar por la mano, mano negra, mano invisible, tener mano izquierda, echar una mano, mano amiga, mano de santo, mano firme, el mundo en sus manos, pedir la mano de la novia. con el corazón en la mano. La civilización misma es obra de las manos, se hace posible gracias a ellas. Con ellas podemos plasmar las ideas en el mundo, esas ideas que el mismísimo Creador nos infundió con su divina diestra. Cierto es que la inteligencia preside la obra, pero necesita de sus fieles servidoras, las manos. Sin ellas no se podría plasmar la belleza en objetos, ni colaborar con la gran armonía del cosmos, que a cada instante requiere nuestra participación. La palabra mano proviene del latín manus, que significa mano, y también fuerza y poder. De ahí que la mano es también símbolo de fuerza y poder, como puede verse, por ejemplo, en la llamada Puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada. Y la misma raíz etimológica se encuentra en palabras como maniobrar, manojo, manopla, mango, manga, mantener, mandar. Cada una de las manos está compuesta por 29 huesos y un número igual de articulaciones. Las piezas óseas están unidas mediante 123 ligamentos y son accionadas por 35 poderosos músculos, cuya actividad aparece controlada por 48 nervios conocidos. Toda la estructura
se halla irrigada por una treintena de arterias y una cantidad similar de vasos menores. En la actualidad se sabe, por ejemplo, que los 10 dedos de la mano ocupan un 60% de la superficie cerebral o córtex, y se ha demostrado que bastan unos sencillos ejercicios digitales, emulando la mecanografía, para mejorar la irrigación local del cerebro entre un 5 y un 15%, lo cual alarga la vida. Por esto se cree que la peculiar actividad de los pianistas tiene relación directa con la longevidad tan frecuente en estos músicos, porque al tener más riego sanguíneo en el cerebro se alarga su vida. También los chinos sabían esto, de ahí su conocida costumbre de llevar una pequeña bola en la mano, moviéndola entre los dedos. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel Buonarroti muestra la energía y vitalidad desbordante de la mano derecha del profeta Ezequiel. Desde las manos del campesino hasta las del pianista, sus variadas formas presentan una belleza plástica extraordinaria. Cada mano es una estrella de 5 puntas, símbolo del ser humano. Los dedos parecerían llamas que danzan y nos hechizan. Y en la palma un paisaje lleno de ríos, montes y valles. Manos llenas de vida en el niño, el adulto, el anciano, el hombre o la mujer, siempre son manos creadoras que muestran su poder en todo aquello que tocan. Manos de artesano que saben de perseverancia, de paciencia, de detalles. Manos de tejedora rápidas y hábiles. Manos de músico, volátiles, dirigiendo una orquesta, sensibles y delicadas, tocando el arpa. Manos del buen curandero, sanadoras, llenas de calor y magnetismo. Manos de cirujano, expertas y precisas. Manos virtuosas del malabarista y el ilusionista. Manos de bailarina, flexibles y armoniosas. Manos de luchador, duras y fuertes. Manos curtidas de obrero. Manos que palpan y ven. Manos que hablan. Manos de místico que se recogen y oran. Con sus movimientos, el miembro prensil marca el compás de los pensamientos hablados y forma parte de nuestra comunicación. Incluso cuando el interlocutor no nos ve. Más aún, las manos pueden sustituir la función del lenguaje hablado, con movimientos específicos, a veces de comprensión universal. Podemos reclamar silencio, amenazar, aprobar o simplemente pedir un cigarrillo. Principales conductoras del sentido del tacto, las manos gozan de una gran sensibilidad que sirve para percibir el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, lo rugoso y lo liso, lo duro y lo blando. Podemos afirmar que las manos son una auténtica obra maestra de la naturaleza y que su grado de perfección resulta inalcanzable para la tecnología robótica, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años. Generación tras generación,
La devoción por las manos se ha prodigado en distintas culturas y civilizaciones, hasta el extremo de encontrar en ellas la personalidad y el destino de su poseedor. De este modo, en la tradición hindú, nació hace más de 4000 años el Samudrika Sastra, el arte de adivinación por medio de la mano o quiromancia. Las líneas de la palma de la mano fueron objeto de estudio y admiración para los sabios egipcios, sirios, sumerios, caldeos y babilónicos. Musulmanes y chinos también buscaban en los surcos palmares los designios del hombre. Manik, la mano creadora, el ser humano hacedor de cultura, era el séptimo día del Cholquín, el antiguo calendario maya de 20 días. De la antigua India proviene el ritual de gestos y posiciones de las manos que se conoce con el nombre de mudras. Se trata de conducir la energía de la mejor manera posible, ya que cada área de la mano está relacionada con cierta parte de la mente y del cuerpo. Los mudras facilitan la conexión con nuestro interior y con la energía universal. Por ejemplo, el Guyan Mudra o Mudra de la Armonía. La punta del pulgar, que representa al ego, toca la punta del dedo índice, relacionado con Júpiter. Este mudra facilita la receptividad y la calma, estimulando el conocimiento. Buddhi Mudra. La punta del meñique, relacionado con Mercurio, toca la punta del pulgar para lograr una comunicación clara e intuitiva. Mudra de plegaria o Anjali Mudra. Las palmas están apretadas juntas, en la zona del corazón. Expresa gratitud y respeto, mejorando el estado de ánimo. Aun sin estos antiguos conocimientos, es evidente que todos realizamos gestos con las manos, a través de los cuales comunicamos infinidad de emociones y sentimientos. Aplaudimos cuando estamos satisfechos. El pulgar hacia arriba es señal de aprobación. Los dedos índice y medio en forma de V son señal de victoria. Frotarse las manos indica que las expectativas son agradables. Aquí vemos la mano saludando al universo, que se hallaba grabada en un par de placas que se enviaron al espacio en las sondas espaciales Pioneer 10 y Pioneer 11 en 1972 y 1973 respectivamente, por si eran vistas por alguna civilización extraterrestre. Debemos reconocer el valor de nuestras manos, el servicio que nos prestan, su labor callada, a veces sencilla y en ocasiones compleja y difícil. También debemos saber utilizarlas bien, de manera que conviertan en actos y obras nuestros mejores pensamientos y deseos. Y debemos también aprender a mejorar con ellas todo cuanto nos rodea, todo aquello que esté a nuestro alcance, al alcance de nuestras manos. Porque el mundo necesita manos en acción, manos solidarias, que día a día colaboren con la noble tarea de forjar una nueva civilización, un nuevo mundo, donde reinen la justicia, la bondad y la belleza.
vuelan entre los surcos que el tiempo esculpe en ellas. Tejen los hilos de la vida usando rocas, arcilla, cuerdas, telas. Todo aquello que puedan moldear, acariciar, escribir. Crean retazos de historias que se hilvanan como cuentas en un collar. Atrapan sueños y los acercan a la humanidad. Es cierto que pueden dañar, arañar, destruir, pero eso es que perdieron su sendero, su destino. Fueron hechas para crear, para acariciar, para curar, para hablar, para dar forma a los sueños y hacerlos volar.